No te oímos. ¿Ahora? Ahora te oigo, pero no vemos tu pantalla. Creo que por ahí va a estar. Estará cruzando el Atlántico y Sí, aquí la vemos ya, efectivamente, eso, en este lado del charco. efectivamente. ¿Pueden verla entonces bien? Sí, la vemos perfectamente. Gracias, Sara, cuando quieras. Vale. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias al departamento de clásicas de la Universidad Autónoma de Madrid, especialmente a Luis Calero por organizar el seminario y por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas ideas que me han surgido pues, a lo largo de una lectura arqueológica de las leyes de Platón. Bien, como primera aclaración, lo que me gustaría sobre todo es dejar claro que la intención de esta conferencia no es analizar la corporalidad en su totalidad en la antigua Grecia, ni nada del estilo, sino más bien se trata de analizar y pensar un poco la percepción que poseía precisamente Platón sobre la danza en las leyes y poner estas ideas en diálogo con investigaciones posteriores que han realizado grandes investigadores como Anastasia Peponi, Lonsdale o Norwood. Entonces, en este sentido, no se trata de la corporalidad griega en su totalidad o de la idea de la estética en la antigüedad, sino más bien una comprensión de la estética que podríamos catalogar como ética que Platón desarrolla en las leyes. Lo primero que nos salta un poco así a la mente y que tenemos que tener en cuenta es que Platón, cuando comienza a pensar en la danza, en el libro 2 de las leyes, a partir del 653, comienza principalmente con la noción del dolor y el placer. Es decir, no empieza directamente a hablarnos de danza, sino que primero nos introduce nos está hablando del aprendizaje que suelen tener los niños en la infancia y como primer punto de partida nos habla de cómo aprenden qué es el dolor y qué es el placer en la antigüedad. Entonces, para Platón, esta percepción del dolor y del placer se perciben como dos fuerzas opuestas que se relajan y se destruyen dentro de todo el propio aprendizaje. Entonces, estas dos tensiones necesitan, por así decirlo, un poco de descanso y necesitan compensarse. Entonces, para ello, según Platón, los dioses nos dan los días de descanso, los festivales, como podemos apreciar en este primer fragmento seleccionado. Entonces, tienen aquí la versión en griego, yo les voy a ir leyendo las traducciones no son propias, son de la editorial Gredos, ante primera aclaración. Entonces, Platón dice, los dioses, apiadándose del género humano, que por naturaleza está sometido a tantas fatigas, dispusieron como descanso de sus penurias la alternancia de fiestas y para que recuperen su estado original, les dieron a las musas y a Apolo el guía de las musas, así como a Dioniso, como compañeros de sus festivales, y también también la educación que se propone en las fiestas que celebran juntos. Precisamente dentro del contexto de las fiestas y el descanso es donde los seres humanos, según Platón, comienzan a danzar y aprenden por imitación en este tipo de acontecimientos sociales. Entonces, casi sin darnos cuenta, en este pequeño fragmento ya tenemos una primera dicotomía, una primera separación entre un aprendizaje que podríamos catalogar como apolíneo y un aprendizaje dionisíaco. Casi como si los dioses nos hubieran otorgado dos formas de festejar distintas, dos formas de performance distintas, que se corresponden con esas deidades que le han dado movimiento, forma y origen. Entonces, ahora bien, así, nosotros cuando, a día de hoy incluso, cuando vamos a un festival, cuando vamos a una boda, cuando vamos a una fiesta, cuando tenemos nuestros días de descanso, ¿qué es lo que aprendemos normalmente en este tipo de contextos? Aprendemos a bailar, aprendemos por imitación de modelos a bailar de una forma un tanto
no académica, por así decirlo. No aprendemos a bailar como en la escuela de ballet clásico, donde tenemos a nuestro instructor. No. Por lo tanto, aquí no se trata únicamente de que los griegos conozcan como tal las festividades, sino los tipos de danza que aparecen dentro de esas dos realidades concretas. Entonces, un poco más adelante, Platón manifiesta también el hecho de que la danza es una respuesta inherente al ser humano. Es decir, que desde que somos pequeños, desde la infancia y desde la juventud, la danza se manifiesta como parte de la cotidianidad, como un movimiento o como un acto involuntario, como podemos observar en este siguiente fragmento. Les leo. Afirma que prácticamente ningún joven puede tener quietos ni el cuerpo ni la voz, sino que intenta moverse constantemente y hablar unas veces saltando y brincando, como si bailara con placer y jugara al mismo tiempo, otras profiriendo todo tipo de sonidos. Aparte del hecho que efectivamente la danza es un arte inherente, un arte que expresamos, con el que estamos plenamente familiarizadas, dentro del vocabulario de este fragmento tenemos bastantes elementos significativos, bastante vocabulario significativo, ya que todos estos verbos de movimiento como kinestai, setein, alomena, skirtonta, se asocian sobre todo precisamente al descontrol. Entonces representan movimientos desmesurados, por lo tanto simplemente con el vocabulario podemos ya ver y pensar que precisamente por eso se utiliza el verbo orjúmena, es decir, el verbo orgeo en vez de joreo, porque tenemos que tener claro que podríamos tener una dicotomía incluso dentro de la propia terminología como la tenemos entre danza y baile como tal. Entonces, precisamente el verbo orgeomai remite a un tipo de performance que es desenfrenada, que es desentrenada y en la mayoría de los casos es individualista. Entonces, se comprende más bien como el propio autor dice, como un juego, como si estuvieran jugando, en este caso concreto, y utiliza precisamente el verbo prospaisonta en este caso, que es además un derivado del verbo paiso, que además de significar jugar en la antigüedad, en algunas fuentes como en la Odisea y en Píndaro, encontramos también que paiso se puede utilizar como danzar y como jugar. Entonces, el significado de danzar, que ya está documentado, nos recuerda precisamente a ese recuerdo a la niñez, a esa imitación que realizan, porque al final es un juego, pero es un juego entendido como un juego imitativo. O sea, realmente ellos lo que hacen es como cuando nosotros jugamos a imitar al otro frente a la persona, a imitar sus gestos, un poco en un sentido burlesco, pero no con una connotación negativa. Entonces, precisamente este verbo se utiliza muchas veces en contextos corales dramáticos para la imitación de los dioses y se asocia precisamente con competir formalmente por la atención de los dioses, como ya nos señala Nostey. Entonces, aquí el juego que tenemos es doble. No solo se trata de que estén orjúmena bailando, sino que además están jugando a imitar, entre comillas, jugando a bailar. Entonces, precisamente, los dioses para Platón son los que enseñaron a los antiguos griegos el sentido del ritmo y la armonía. Y por tanto, este uso de prospaiso, en cierto modo, nos puede estar adelantando la siguiente afirmación mimética que apunta directamente a un aprendizaje proveniente de los dioses. Les leo. Sostiene además que los dioses que dijimos que nos han sido dados como compañeros de la danza son los que otorgan el sentido del ritmo y de la armonía acompañado de placer con el que estos nos mueven y nos dirigen en la danza, enlazándonos unos con otros con cantos y bailes que los llaman coros porque el nombre de la alegría pertenece a su naturaleza. Más allá del visible juego de palabras entre joros que tenemos aquí y que es baile, danza, y jara, que es la alegría, el placer, el deleite, el goce,
Podemos volver nuevamente a esa idea de que al final la danza es una producción, es un aprendizaje que nos produce alegría, que nos provoca esa sensación. Y entonces esa alegría y ese desenfreno también se ve precisamente en una dicotomía entre el uso del verbo joreguen y orgesin, y que se refleja todavía más con la diferenciación de tutus y alelois. Entonces, se pronuncia abiertamente ante esa dicotomía y esa diferenciación al calificar también ya directamente entre dos tipos de danza que podemos observar aquí. En lo que atañe al otro tipo de movimiento de todo el cuerpo, del que si uno o dijera que su mayor parte es una especie de baile, tendría razón. Debemos considerar que hay dos clases. Una que imita el movimiento de los cuerpos más bellos en su aspecto serio, y la otra, una de los más feos en su aspecto chabacano, y a su vez hay otras dos subdivisiones del chabacano y de lo serio. Cabe destacar que esta división pues, no es única de Platón, sino que tenemos posteriormente en Ateneo el mismo calco. Aunque está claro que hay una diferenciación temporal, podemos observar que esta dicotomía sigue presente en la mentalidad griega a pesar del paso del tiempo. Entonces tenemos, como pueden ver aquí, exactamente el mismo calco con la terminología con falú y faulai y espudaio y espudaya que podemos ver en estos dos y que además refleja entonces esas dos corporalidades distintas, esas dos realidades coreográficas que para Platón se fundamentan principalmente en la mímesis, es decir, en el acto de imitar al otro y en el acto de imitar en un comienzo o en un inicio a los dioses. Entonces, como podemos ver quizá en algunas representaciones, como en las siguientes, tendríamos dos representaciones, he escogido dos vasos que más o menos se ubican en el mismo espacio-tiempo, donde tenemos a su izquierda de la pantalla, tendríamos un coro que está más asociado al joreo o al coro griego, que se ha pensado que es una representación de las tesmoforias, y a su derecha tendríamos entonces unas danzas que son más relacionadas con Dioniso y con ese desenfreno. Entonces tendríamos ya solo con esto dos realidades más o menos para que nos hagamos una idea mental. En este caso me gustaría más enfocarme también en otra cuestión a nivel de traducción. Aunque se traduce el término en esta aquí, aunque se traduce el término aischionon como de los más feos, el término realmente lo que significa es vergonzosos. Es decir, no se trata únicamente de una contraposición entre lo que es la belleza y la fealdad, sino entre la vergüenza y la desvergüenza. Es decir, cómo se percibe estéticamente la danza desde el punto de vista del espectador. Es decir, lo que genera vergüenza, de lo que se avergüenzan los griegos, los antiguos griegos. Ahora bien, ¿qué es la vergüenza? ¿Y cómo podemos comprender entonces esta noción concretamente en Platón? Para ello me gustaría recurrir a Aristóteles y a la definición que nos propone de la retórica, porque ya que nos ponemos filosóficos, sacamos el elenco de filósofos sobre la mesa. Con este siguiente fragmento de la retórica. ¿Qué cosas provocan vergüenza y cuáles mueven a vergüenza? Así como ante quiénes y estando en qué disposición quedará claro lo siguiente. Admitimos para ello que la vergüenza es un cierto pesar o turbación relativos a aquellos vicios presentes, pasados o futuros cuya presencia acarrea una pérdida de la reputación y que la desvergüenza es el desprecio o la sensibilidad ante los mismos. Bien, en otras palabras, podríamos decir que la vergüenza es el sentido que se sufre como consecuencia de haber cometido un acto pues, deshonroso, una especie de miedo a la deshonra. Es decir, como si yo ahora me levanto y me pongo aquí a bailar de una forma desmesurada que no tiene nada que ver con el asunto y luego yo me voy a sentir avergonzada
porque al final es un cierto acto de deshonra por mi parte el exponerme tan abiertamente con una conducta que no es la apropiada en el momento. Entonces, en cierto modo, en Aristóteles se presenta un análisis de la conducta pública, en el que se presta especialmente atención a lo inadecuado o al objeto de vergüenza, donde siempre hay una relación intrínseca entre la desvergüenza y la pérdida de reputación, o sea, el desprecio de la opinión. Entonces, posteriormente tenemos esta segunda definición que nos da Aristóteles de la vergüenza y nos dice, puesto que la vergüenza es una fantasía que concierne a la pérdida de reputación y ello por causa de esta pérdida en sí, más bien que sus efectos, y cómo, por otra parte, nadie se preocupa de la reputación, sino con referencia a quienes han de juzgarla, necesariamente se sentirá vergüenza ante aquellos cuyo juicio importa. Entonces, podemos observar perfectamente que los efectos públicos de la pasión, de la vergüenza, nos remitiría a algo que no ha sucedido aún, igual que ocurriría con, a lo mejor, el pudor en la antigüedad. Entonces, esta sensación de vergüenza se presentaría como una fantasía de la mente, como una imagen que encarnaría una pérdida de la reputación inminente. Entonces, este fantasma resulta ser entonces algo perturbador, algo que provoca miedo, un malestar inquietante que le acompaña a una cierta sensación de pudor. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la vergüenza no necesita únicamente ser vista, sino que necesita ser vista por un observador concreto y en un momento exacto. Precisamente el hecho de que se pierde la reputación por quien juzga y observa nos adelanta que la vergüenza es una cuestión, en cierto modo, o podría adelantarnos que la vergüenza es una cuestión de clase social. Es decir, que si realizas una acción vergonzosa ante las personas equivocadas y en el momento inoportuno, perderás esa reputación que tú te has ido logrando. Mientras que si un esclavo realiza esta acción, dará igual porque estas acciones están asociadas a un estatus social. De ahí, volviendo a Platón, que por ejemplo, cuando habla de las danzas que imitan la fealdad, nos dice esto. Si uno quiere ser persona inteligente, no es posible conocer lo serio sin lo cómico, como tampoco en general ninguna cosa sin su contrapartida. Pero en cambio, con lo que puede hacer quien haya de tener la más mínima participación en la virtud, son las dos cosas a la vez. Antes bien, si por alguna razón es necesario conocerlas, las dos, es precisamente para que ninguna inadvertencia nos lleve a hacer ni decir sin necesidad nada ridículo, sino que al contrario, se debe encomendar a siervos o a esclavos mercenarios la imitación de esta especie, sin que haya jamás menos elemento serio en torno a ello. Y que no se haga nunca público que ninguna mujer de las personas libres, sea varón o mujer, está aprendiendo estas cosas. Por lo tanto, tenemos una corporalidad asociada al estatus de la ciudadanía, es decir, una corporalidad asociada a la esclavitud, al extranjero, que se aprecia como vergonzosa, como fea, como ajena. Entonces, se plantea aquí el primer gran problema. ¿Qué entiende entonces Platón por bello? ¿Qué es estético para Platón y cómo comprendemos en este punto la estética de lo bello dentro de este autor? Para ello, si es puntero toda la investigación de Anastasia Peponi con su Dance and Aesthetic, y son fundamentales para entender qué es la estética de la danza, que es el término que ella introduce. Básicamente, como la autora señala, lo más importante es cómo se percibe la belleza desde el punto de vista del espectador. Es decir, todas estas nociones de la vergüenza y de cómo se percibe la vergüenza en la antigüedad está intrínsecamente relacionada con quién lo ve y con el espectador, ya que la danza en la antigua Grecia se concibe en muchas ocasiones como un ritual, formando parte de la vida social y cívica de la ciudadanía griega. Y precisamente, repito, ciudadanía griega. En este caso, por resumirles un poco y no irme por las ramas, Platón estima bellas simplemente pues, todas estas posturas y melodías que se atienden a la virtud del alma o del cuerpo, sean de ella misma o de una imagen. Es decir, todas las danzas que remiten a una educación y a una virtud.
y que imitan precisamente eso. Entonces, la mímesis y lo que se representa aquí es fundamental, porque hay una clara relación entre lo bueno y lo hermoso, que ya el propio término griego kalos se refiere a estas ambas cualidades. Entonces, esta imitación de la belleza que se propone corresponde a tres necesidades sociales en un principio: el entrenamiento para la guerra, los vínculos sociales y la religiosidad. Y estas necesidades tienen un correlato en la danza. El entrenamiento militar se escenifica con la pírrica, los vínculos sociales con la emelía y la religiosidad con todas las danzas sagradas o dedicadas a las divinidades. Entonces, tenemos una utilidad social dentro de lo que considera como bello. Además, una prueba irrefutable de que este tipo de danzas son admitidas por la sociedad es simplemente la cantidad de información y de base textual que encontramos a la hora de investigar. Porque si nos planteamos simplemente con la pírrica, es casi con toda seguridad el género más extenso de la antigüedad, que se nos han transmitido vinculadas a numerosas regiones del mundo griego. Ahora bien, ¿qué hay en común entre este tipo de danzas, entre la pírrica, la emelía y las danzas sagradas? Principalmente, ¿quién las ejecuta? Podríamos decir. Normalmente son ciudadanos libres que forman parte de la sociedad griega. Si pensamos en la emelía, que es la danza asociada a la tragedia griega, debemos pensar que esos coros están formados precisamente por ciudadanos de la ciudad. Pero estos ciudadanos tienen que ser libres, marcando entonces esta diferencia de estatus social. Entonces, parecen entender el canto coral y la danza como una actividad, un proceso que confería un valor sagrado y que por lo tanto formaba esos vínculos sociales y constituía la propia sociedad. Por lo tanto, son concebidos como un mecanismo mediante el que el ciudadano puede reafirmar su estatus social y pasaría a formar parte de la vida política y religiosa. Entonces, dentro de todos los festivales áticos sabemos que básicamente las personas más ricas de la ciudad, con el tema de la financiación, ahora que es un tema que estamos bastante de moda con el funding, son los que costeaban básicamente los gastos de la música, el teatro y la danza. Entonces, formaba parte del mundo griego lo que se llama liturgia, es decir, un servicio al Estado que también se podría comprender como pagar una nave en tiempos de... Cuando esto salía bien dentro de esta obligación patriótica, era más aceptado entre los suyos, es decir, como una especie de mecenas a cargo del público que se podía desgravar las donaciones de sus impuestos. Entonces, en estos festivales se representaban tanto la comedia como la tragedia, pero el prestigio que se llevaba el sponsor, por ponerle algún término más moderno, ese era el que se hacía cargo de las tragedias, precisamente, y la danza que la acompañaba. Entonces, podemos ver que simplemente con esa dicotomía, con esa diferenciación, incluso las personas que lo acompañan, que lo asisten, que ayudan a que se propicie esta referenciación de danzas dentro de la sociedad, tienen más peso, tienen más prestigio dependiendo de qué danzas y qué tipo de representaciones, por así decirlo, pues ayuden monetariamente. Entonces, la cuestión dentro incluso de la danza coral es que, aunque esté totalmente aceptada, aunque haya una imitación de un modelo y una utilidad social, incluso a veces se puede haber objetos de burla, como por ejemplo en la Ilíada, en el canto 24, verso 261, cuando Príamo pues, se queja de que han matado a los más aguerridos soldados de entre todos los troyanos y lo único que le quedan son mentirosos y bailarines, que solo son buenos para seguir el ritmo de los coros. Entonces, la cuestión incluso dentro de estas danzas que se catalogan como pacíficas y aceptadas, radica precisamente en una tensión apropiada. Es decir, cuando se produce una imitación de cuerpos buenos movidos por almas buenas. Entonces, en cierto modo, y por resumir un poco, esta corrección a nivel corporal se puede a veces asociar a una extensión del cuerpo y a una colocación recta, curiosamente, como si nosotros por ir más erguidos fuéramos más nobles bailarines. Por otro lado,
Si pensamos en lo que considera Platón como danzas que avergüenzan o que imitan la fealdad, es que ni siquiera el propio autor es capaz de calificar, como podemos observar, este tipo de danzas en el siguiente pasaje. Y leo: todo lo que es bacanal y las danzas relacionadas con las que imitan, así dicen, a ebrios, dándoles el nombre de ninfas, panes, silenos y sátiros, mientras que realizan purificaciones y ritos áticos iniciáticos, a todo ese género de la danza no es fácil definirlo, ni como pacífico ni como guerrero, ni determinar lo que pretende. A mí me parece, no obstante, que casi lo más correcto es definirlo colocándolo aparte del género guerrero y del género pacífico, decir que este género de danza no cae en la esfera de la sociedad civil. Ahora bien, ¿qué es lo que nos queda claro dentro de este intento de catalogación? Y es que está fuera de la sociedad civil griega. Y de nuevo nos encontramos con esta aclaración de que no es aislada, sino que, como ya nos había adelantado antes, son los siervos, los esclavos, los extranjeros, los que imitan este tipo de danzas, los que pueden bailar este tipo de danzas. Es decir, ninguna mujer libre, ningún hombre libre, sino fuera de la esfera social y cívica griega se pueden concebir estas danzas. Entonces, la danza, reiteramos, podría considerarse como una cuestión de clase social y dependiendo de esta podría realizar una serie de movimientos acorde con tu estatus. Entonces, por lo general, estas danzas censuradas están vinculadas a un movimiento desenfrenado, a sacudidas del cuerpo, al descontrol, al erotismo. Y sin ir más lejos, se ha propuesto que la etimología de sikinis, del tipo de danza sikinis, significa ser sacudido y que provenga a lo mejor de un anagrama con kinesis. Precisamente para Ateneo el sikinis es este tipo de sacudidas que nos está catalogando con una serie de rapidez y con una serie de ideas y de desenfrenos que no hacen nada más que recalcar que todo lo que no esté dentro del orden, ya sea social o sea corporal, queda fuera de lo que entenderíamos como algo que no nos avergüenza y por lo tanto solo podría imitarse precisamente por esclavos o por extranjeros, no por personas libres griegas. Entonces, al igual que las danzas dionisíacas, todo este carácter de la rapidez intenta llevar al individuo al éxtasis, representando siempre por figuras mitológicas idílicas. Siempre que pensamos en las danzas dionisíacas, muchas veces nos viene a la mente la imagen de los sátiros, las ménades, y al final no solemos ver tanto quizá representados personas como tal, aunque es una afirmación bastante que hay que tomarse con mucha cautela. Es decir, lo que tenemos también incluso a nivel representativo es los coros griegos, los coros que representan la belleza encarnado por personas y que se pueden representar más por figuras más humanizadas, mientras que todas este tipo de danzas que generan vergüenza muchas veces no son ni tan siquiera representadas más allá de los seres mitológicos o de estas figuras idílicas. Entonces, en definitiva, tendríamos, por así decirlo, dos realidades, dos posibles identidades corporales, dos posibles corporalidades, como lo queramos catalogar, una noble y otra que podríamos decir esclava, donde podemos esbozar mínimamente algunas de las características a nivel kinestético, como por ejemplo que dentro de la corporalidad noble tendríamos una rectitud, un orden corporal, una extensión del cuerpo que se asocia precisamente a esa idea de la belleza. Entonces tendríamos una identidad corporal que por buscar un posible término, que refleja esa rectitud y es una especie de línea recta con el ciudadano libre, con el guerrero, el bailarín de un coro cívico o un suplicante que reza devoto a su Dios.
Mientras que por el contrario tendríamos una corporalidad esclava, una identidad corporal o kinestética que se asocia a los extranjeros, donde es la clase social más baja, por así decirlo, las que realizan los movimientos desenfrenados, y que la rapidez es lo que caracteriza precisamente a estos bailarines. Tendríamos un desenfreno, una locura, un erotismo que no puede compararse entonces con esta nobleza ni con el estatus social. Entonces, se trataría, por lo tanto, para Platón, y en este pequeño análisis, de una cuestión de tiempo, espacio e identidad, las que podrían configurar, por así decirlo, estas nociones de corporalidad, ya que ejecutar una danza guerrera o una danza sagrada en un lugar y en un momento adecuado nunca será objeto de censura, y más si la persona que realiza esta danza es de condición libre. Entonces, entre comillas, podríamos decir que una corporalidad noble está asociada también a la ciudadanía, mientras que por su parte, quizá esa corporalidad que avergüenza, esa corporalidad esclava, se asocia precisamente a la esclavitud y al extranjerismo. Y con esto concluyo brevemente. No sé si tienen algunas preguntas. Y una breve bibliografía donde, si tienen tiempo, a mí, desde luego, el trabajo de Dance and Aesthetic Perception de Beponi me parece un muy buen punto de partida para investigar este tipo de cuestiones. Y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sara. Permíteme que detenga la grabación, lo primero.